En entrevista con Ibellini, la presidenta de la CONFIED, María Isabel León, ante los protocolos de gobierno, se mostró preocupada. Parecen protocolos europeos y no va con la realidad que estamos pasando. Aquí la entrevista. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. Las noticias hoy con relación al COVID-19 es que ya los casos confirmados han llegado a 47.372, de ellos 14.427 ya fueron dados de alta, hay que decir. 5.435 se encuentran hospitalizados, de ellos 694 con necesidad de estar en la unidad de cuidados intensivos, y el número de fallecidos lamentablemente se ha elevado ya a 1.344. Esas, sin embargo, no son las únicas noticias. Otra noticia importante es que Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, finalmente dejó esta tarde la prisión preventiva, que es un asunto del que vamos a conversar hoy día con algunos de nuestros invitados, singularmente con el vocero de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Dieter Columbus. Pero vamos a empezar el programa hoy con una entrevista a la presidenta de la CONFIED, la señora María Isabel León, para conversar sobre todo sobre el plan de reactivación o reinicio de las actividades, de algunas actividades económicas del gobierno. ¿Cómo está, señora León? Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo cordial, gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos, como siempre. Bien, decía yo que el tema central de nuestra entrevista debía ser este reinicio de actividades económicas planteado, planificado por el gobierno, pero que todavía no está realmente en marcha. ¿Qué impresión tienen ustedes acerca de ese plan? ¿Les parece bueno, suficiente, a tiempo o no? Bueno, en realidad, Mario, los protocolos de cada uno de los sectores o los sectores específicos que se han anunciado tienen todavía 5 días para poder ser definidos, o sea que estamos trabajando, tratando de incorporar a los diversos ministerios que tienen que ver con los sectores específicos involucrados algunos aportes que permitan que sea más viable la realización de estos protocolos, ¿no? En un principio, el protocolo general, digamos, que ha expedido el Ministerio de Salud, que es el que va a marcar todos los demás, ha sido ya expedido. Ahí tenemos algunas observaciones que hemos alcanzado puntualmente al Ministro de Salud, y lo que sí quisiéramos es que este protocolo, en todo caso, sea entendido como de la autoridad o el ente rector de salud, que pueda ser respetado por los gobiernos locales también, para que no se cree esta suerte de ordenanzas distintas que saque cada municipio, que pretenda a su vez administrar estos protocolos en sus propias jurisdicciones y se cree a la larga de repente algún caos en el inicio de operaciones. ¿Qué tipo de observaciones son las que han planteado ustedes a los protocolos? Claro, mire, en principio, si uno lee la resolución ministerial 239 que se ha expedido, que tiene justamente estos lineamientos que se deben seguir para la vigilancia de la salud, nos preocupa mucho que en la parte de definiciones operativas, por ejemplo, se hayan identificado los grupos de personas que son personas de riesgo para el reinicio de operaciones, y dentro de ellas se hayan puesto, pues, como manda la Organización Mundial de Salud, ciertamente, personas que tienen hipertensión arterial, que puedan tener alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, alguna afectación pulmonar o diabetes, ¿no? O cualquier otro tipo de enfermedad que sea inmunosupresora. Pero luego, leyendo la norma, en el desarrollo mismo de su texto, se incluyen 2 aspectos distintos, que uno de ellos es la obesidad 1, ¿no? Que es de todas aquellas personas que tienen hasta 30 índices de IMS, se llama el índice en exceso, ¿no? Y en realidad, si uno mira la población peruana, es en general llega a este volumen, digamos, de obesidad, entre comillas, que no es perjudicial. Entonces, esto estaría dejando fuera del inicio de actividades a un enorme grupo de peruanos, y hemos pedido que en tanto de la Organización Mundial de Salud no contempla el tema de la obesidad 1 como un tema digamos, de afectación o de personal que pueda ser considerado de riesgo, se pueda revisar. ¿Eso es todo? ¿Esa es fundamentalmente la observación más importante que han hecho? No, ese es uno de los puntos. Bueno, ciertamente
el documento está realizado de tal forma que pareciera sinceramente que fuera para un país europeo, ¿no? O sea, lleno de requisitos, de fichas que hay que ir llenando, de documentos que hay que completar, y también ciertamente en los anexos finales, donde se pide que haya, por ejemplo, enfermeras cuando hay un centro laboral que tiene hasta 20 trabajadores, o se piden médicos a partir de 100 trabajadores, y la verdad es que con la carestía que hay de personal de salud, esto se convierte en un requisito que es bastante difícil de cumplir. Yo creo que ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo, hay que ser objetivos y hay que tratar de que los centros de trabajo puedan tener acceso a los centros de salud de su jurisdicción, y no pensar que vamos a poder tener médicos ocupacionales pues que estén en cada una de las empresas, porque va a ser absolutamente difícil de conseguir. Bien, esta observación que hace usted ahora, esta consideración acerca de requisitos que podrían terminar volviendo inútil, digamos, la idea central, que es la de reiniciar la actividad económica, me lleva a la suspensión perfecta de labores, que enfrenta un problema semejante. Algunas de las reglas se han hecho tan difíciles de observar o de cumplir que entendemos que algunas empresas ya sencillamente han declinado su intención inicial de acogerse a esa suspensión perfecta de labores. ¿Cuál es la posición de la CONFIEP acerca de eso? Mire, en realidad hay una frase que a mí me gusta mucho que identifica lo que es burocracia, ¿no? Dice que es el arte de hacer difícil, es hacer difícil lo fácil a través de lo inútil. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer normas que sean fáciles de cumplir y que logren su objetivo. La suspensión perfecta de labores es un extremo que las empresas han tomado en la medida de que no tienen posibilidad de llevar adelante sus servicios o los productos que elaboran, y por lo tanto los trabajadores no tienen tampoco ninguna función que realizar. En esos casos extremos es evidente que se tiene que aplicar una suspensión perfecta de labores, porque es mejor conservar los puestos de trabajo que liquidarlos, ¿no? Entonces no se trata de poner impedimentos, digamos, para que esta situación se pueda producir en aquellas empresas que hayan agotado todas las otras posibilidades de reducir, digamos, la jornada de trabajo, o de adelantar vacaciones del personal, o lo que fuere, ¿no? Hay una serie de alternativas previas que se deben cumplir, pero se debe entender que estamos en una situación de emergencia en la que nadie quiere cerrar sus empresas, pero estamos arrastrados por una crisis sanitaria que está llevando también a una crisis económica que tenemos que tratar de paliar. Es por eso que estoy entendiendo que el gobierno, al igual que están haciendo varios países del mundo, está abriendo economía de manera inteligente, tratando de que la gente pueda entender que debe conservar pues el distanciamiento social, el cuidado personal, el uso de mascarillas, la limpieza de manos permanentemente, y que puedan retomar sus actividades con este cuidado ciertamente para que puedan seguir adelante, ¿no? De acuerdo, pero esa es una observación general. Yo se la preguntaba a propósito específicamente de la suspensión perfecta de labores. ¿Cree usted que en las reglas que está planteando el gobierno, el Estado, en este caso, hay un exceso? ¿Está eso de alguna manera atentando contra el propósito de la suspensión perfecta de labores? Yo entiendo que la intención puede ser que si ha habido algún exceso en alguna empresa, traten de sobreregular el tema, ¿no? Pero acá debe entenderse que la suspensión perfecta de labores es una herramienta que existe en la reglamentación laboral, en la legislación laboral, y a la que pueden acceder las empresas que tengan que cumplan ciertos requisitos o ciertos parámetros que no les permitan llevar adelante su operación. Ciertamente, si esto sucede y las empresas suspenden sus actividades, se tiene que entender perfectamente cuál es la situación que tiene la empresa. O sea, la empresa no está cerrando porque no desea seguir manteniendo a los empleados o seguir realizando una función o una labor para la cual fue creada. Simplemente suspende sus labores porque no tiene ninguna posibilidad de llevarlas adelante. Y esto hay que entenderlo y hay que acogerlo y permitir, digamos, que se conserven nuevamente los puestos de trabajo para cuando esta situación mejore y se puedan retomar todos los puestos de trabajo sin necesidad de que alguno de ellos haya podido ser sacrificado. ¿Los preocupa a ustedes en CONFIEP la posibilidad de que lo que se declara, digamos, como reiniciado y abierto nuevamente como actividad económica, luego se retroceda ante la presencia de problemas que seguramente aparecerán? Porque estoy pensando específicamente en la actividad minera, en lo que hemos sabido de Antamina,
y los casos que se pueden reportar una vez que se eche a andar de nuevo esa actividad económica. Claro, mire, en realidad lo que tenemos que entender es que estamos viviendo una situación sanitaria de un virus que va a seguir todavía afectando a muchas personas y las van a seguir afectando en diferentes espacios. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, del número de afectados que hay en diferentes espacios de la economía o de las actividades del país, podemos llegar a la conclusión de que estos seguramente van a continuar. Solamente mirando el Congreso de la República, de 130 congresistas hay 10 infectados, esto equivale más o menos al 8%. La escuela de la policía de cadetes, de 2.700 cadetes, hay 510 contagiados, esto equivale al 19%. Fíjese en los supermercados, que son actividades que han estado abiertas desde el inicio de la pandemia, digamos, trabajan más de 40.000 trabajadores, empleados, y han habido 250 y tantos contagiados, o sea, equivale al 0.63. En el caso de la minería también, estamos hablando de 200.000 trabajadores y el número de infectados ha sido de 0,1%. En la Policía Nacional hay 80.000 efectivos que trabajan ahora cuidándonos en todas las calles a nivel nacional y tenemos ya 2.100 contagiados, que equivale a casi 2.7% más o menos del total. Entonces, quiero decir que van a haber infectados. Lo que tenemos que hacer es cuidar los protocolos y el cuidado de las personas que van a regresar a su trabajo de la menor forma posible, de la mejor forma posible, tanto los empleadores como de parte de los empleados, los trabajadores, que tienen que entender que estas nuevas condiciones en las que van a salir tienen que respetar el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social y el evitar las aglomeraciones, que es la forma, digamos, como se contagia este virus de persona a persona. Pero ciertamente no podemos quedarnos eternamente en cuarentena ni la población peruana seguir viviendo a través de subsidios que son netamente temporales. Tenemos que retomar las actividades cuidando ciertamente la salud de la población. Si este mes se reactivasen actividades como se supone, la de la minería, la de la construcción, ha dicho el ministro del sector de vivienda que se retomaría el 18 de este mes, pesca, por supuesto, y bueno, algunas cosas en comercio. ¿Qué segmento de la actividad económica, qué porcentaje, digamos, del total de esa actividad paralizada estaría retornando a la actividad? ¿Han hecho ustedes un cálculo de eso? La verdad, no hemos hecho un cálculo todavía. Yo lo que espero es ver primero los protocolos que estén terminados para poder entender cuántas empresas son las que finalmente se van a poder activar. No, pero ciertamente el autorizar sectores que son interdependientes unos de otros y que algunos queden cerrados, que son parte de la cadena, digamos, de producción o de servicio de unos a otros, impide de alguna manera una adecuada reactivación, ¿no? Se relegan algunos sectores que van a quedar debilitados hasta los próximos meses, en una situación realmente difícil de descapitalización, de riesgo de quiebra y con una posible pérdida de empleo también. Nos preocupa mucho toda la demora que va a haber en la fase 1 a la 2, a la 3 y a la 4. Quizás una forma que podría haberse tomado en consideración para abrir la economía hubiera sido efectivamente mantener los sectores prioritarios que pueden tener, digamos, una agrupación de trabajadores en una especie de cuarentena individual, como pueden ser en el agro, en pesca o en minería, con tratamiento especial, con protocolos muy estrictos que cuiden el ingreso de los trabajadores, chequeando la temperatura, los signos vitales y demás. Y también abrir el resto de comercio, por ejemplo, con una restricción de aforo de pronto, ¿no? Que permita que los servicios se puedan llevar adelante con la restricción de la interacción que pueda haber entre las personas. De pronto hubiera sido esa una fórmula mucho más sencilla de reactivar la economía, pero cuidando también, evidentemente, la salud. Otro asunto importante, señora León, es el posible impuesto a la ganancia o a la riqueza, depende cuál es la opción que se adopte, si es que alguna se llega a adoptar al final, del que se viene hablando tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Ustedes, me imagino, tendrán una posición al respecto porque de manera directa o indirecta terminaría ese impuesto en cualquiera de sus dos versiones afectando a los afiliados a Confiep.
Claro, mire, en realidad yo creo que en una época de crisis como la que estamos viviendo y sobre todo teniendo nuestro país una macroeconomía tan sólida como la que tiene y teniendo liquidez, lo último que podemos pensar en este momento es en aumentar impuestos. Estamos entrando a un proceso de recesión, las empresas tienen enormes dificultades económicas para sostenerse, las personas también, los profesionales también. Entonces, yo no creo que, digamos, sea un momento adecuado para poder hablar de tema de aumento de impuestos. Eso lo han declarado exministros de Economía, personas entendidas en el tema, que ya lo han expuesto con los argumentos necesarios. Nuestro país tiene la liquidez necesaria, sí. Acabamos de inyectar económicamente en total $7.000 millones a través de bonos que se han colocado, digamos, internacionalmente. Sí, claro. Eso nos da liquidez. Tenemos un presupuesto que tiene una reserva de fondo de contingencia de 26.250 millones, de los cuales se han girado ya 7.000 millones. Es decir, tenemos liquidez y lo que hay que hacer en situaciones como estas es efectivamente lo que ha hecho el Ministerio de Economía, hacer bonos, colocar bonos y crear deuda a largo plazo. Cuando salgamos de esta situación de emergencia, será el momento de sentarnos a pensar en qué hacemos para recuperar esos fondos y cómo podemos trabajar impuestos, pero eso se tiene que ver a futuro, no creo que sea el momento adecuado hoy. ¿Eso que acaba de decir usted lo ha dicho a título personal o como presidenta de CONFIEP y a nombre de la CONFIEP? ¿Aló? ¿No le escuchó? No, le decía ¿Aló? Que esta posición que acaba de describir usted, le preguntaba yo si la ha hecho solamente a título personal o la hace a nombre de la CONFIEP. ¿Es una posición de la CONFIEP la que usted está exponiendo? Esta es una posición que es compartida por el empresariado. No es un momento adecuado hoy para sentarnos a hablar de aumentar impuestos. Es un momento en el que tenemos que reconstruir la economía de nuestro país. Cuando ya estemos en buen pie, será momento de discutir seguramente si hay que revisar algún impuesto o no. Señora León, la posición la habíamos entendido desde el principio. Mi pregunta era sobre la naturaleza de esa posición, si era una posición suya o era una posición conversada, discutida y en esa medida oficial de la CONFIEP. Bueno, es una posición que tenemos desde el empresariado privado, ciertamente. Pero el empresariado privado, digamos, se puede, digamos, asumir porque ha conversado con algunas personas y distinto es que usted hubiese planteado ese tema en una reunión oficial de la CONFIEP y de esa reunión emanase la opinión. Creo que estoy siendo bastante claro en la pregunta. Claro, bueno, mire, nosotros tenemos una serie de espacios donde discutimos los temas que nos afectan, que nos preocupan, y ciertamente la posición del empresariado, y no solamente en CONFIEP, también en otros gremios empresariales, es que en este momento tenemos que concentrarnos en que la economía se reactive. No es un momento adecuado para sentarse a hablar de impuestos. Eso se verá después. En este momento tenemos que centrar nuestra atención en recalentar la economía, en volver a generar los puestos de trabajo que la población ha perdido y que necesita el día de hoy. Eso es lo importante hoy. Muy bien, para terminar, hubo o se habló de unas donaciones que iba a hacer la CONFIEP de equipo médico, incluso de respiradores artificiales. ¿Qué fue de eso? ¿Se materializó la donación? Sí, nosotros hemos entregado ya parte de lo que hemos previsto dentro del fondo de donación. Hemos entregado monitores, hemos entregado colchones y una serie de otros equipos menores. Los 137 ventiladores que hemos comprado a las firmas chinas AeonMed y Mindray nos van a ser entregadas recién a fines de este mes de mayo. La primera entrega debió producirse el 30 de abril, pero la fábrica nos informó que debido a la pandemia que estaban viviendo y a la falta de algunos insumos para la terminación de las máquinas que habíamos comprado, iban a retrasar la entrega al día 30 de mayo de este mes. Nosotros hemos activado inmediatamente a la Cancillería de nuestro país, que está apoyándonos en esta gestión, y a la Embajada China en el Perú también, que está ayudándonos para que esta entrega de ventiladores se haga ciertamente efectiva el día 30 de mayo por la urgencia sanitaria que tiene nuestro país. Las máquinas han sido pagadas por adelantado y esperamos que el gobierno de China nos pueda ayudar con estas empresas que han comprometido las entregas, como le digo, las comprometieron en el mes de abril, en el mes de mayo y un pequeño saldo para el mes de junio. No es que las 137 las van a recibir a fines de mayo. No, van a venir a fines de mayo, van a llegar 100. Con el retraso que ha habido de abril, se junta el pedido de abril y mayo. A este fin de mes nos tienen que entregar 100 máquinas y
también nos tienen que entregar 12 que corresponden a Mindray, y las 25 faltantes de la empresa EONMET las van a entregar en el mes de junio. Adicionalmente, hay 100 máquinas que está trabajando ya la Marina de Guerra. Hemos comprado todos los insumos, ellos están ya trabajándolas y esperamos que las entreguen también en el más breve plazo. Muy bien, muchas gracias a la señora Marisabel León, presidenta de CONFIEP, por esta entrevista. Buenas noches. Gracias, buenas noches.